un estudio creo que más o menos corto y de un personaje que me agradó muchísimo estudiar porque me sentí bien impresionada y ya les voy a decir por qué. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración como es mi costumbre siempre? Acompáñenme. Querido Dios, al abrir tu palabra y al estudiar sobre otro personaje de la Biblia, lo hacemos con el gozo y la alegría de saber que a través de tu Espíritu Santo tú nos impresionarás y nos darás, por supuesto, las lecciones que tenemos que aprender. No solo para aplicarlas a nuestra vida, sino también para compartirlas con otros que posiblemente lo puedan estar necesitando en este momento. Guárdanos del mal y bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nuestro personaje de hoy es conocido, no es alguien que no sabíamos de ella. Siempre aparece con su esposo, pero una de las cosas que medité mientras estudiaba y preparaba esto es que creo no equivocarme, que esta es la única vez en la Biblia en la que se presenta un matrimonio que yo llamaría casi perfecto. ¿Por qué casi perfecto? Casi perfecto porque a pesar de que no hay perfección en los seres humanos, porque todos somos pecadores, la imagen que se proyecta en la Biblia de Priscila y Aquila es la imagen de un matrimonio tan feliz, que se llevan tan bien, que comparten tantas áreas del diario vivir juntos y que en ninguna de las referencias bíblicas por lo menos se intuye que no se llevaran bien, que discutieron por alguna situación, que tomaron una decisión equivocada, como en el caso de Abraham y Sara, como en el caso de Jacob y sus esposas, como en el caso de Isaac y en tantos otros casos, en todos los que hemos estudiado, ¿verdad? Que se menciona la mujer y se menciona su esposo, pero siempre había algún incidente que hacía que nos diéramos cuenta de una situación conflictiva. Pero en el caso de Priscila y Aquila, esa no es la imagen que se nos da. Se nos da la imagen de un matrimonio feliz, de un matrimonio que van en la misma dirección, que tienen objetivos similares, que se ayudan el uno al otro y que disfrutan ambos lo que hacen porque ven bendición, que no se reclaman, que no se pelean. ¿No les parece a ustedes que esto es casi que un matrimonio perfecto? Y así quiero decirles que también proyectan una imagen por la que me sirvió de mucha motivación, porque los ubico muy parecidos a las familias ministeriales que se dediquen a trabajar, que se dedican, perdón, a trabajar para el Señor. Por supuesto, no con tanta perfección como quizás la imagen que se proyecta de estos dos, pero a lo menos en algunos puntos en los cuales nos podemos identificar con Priscila y Aquila y ponerlo en el contexto de lo que hemos trabajado por muchos años en la iglesia o el cuerpo que todavía está ministrando en la iglesia y el pueblo de Dios. Así que vamos a hablar de esta Priscila, de esta mujer tan excepcional, de una mujer muy maravillosa, muy buena, extraordinaria mujer y de la cual yo tengo aquí varios puntos que quiero compartir con ustedes. Si tú eres de las que te gusta anotar las referencias bíblicas que yo presento, quiero decirte que de Priscila y Aquila, porque siempre los dos están juntos, una de las cualidades que me llamó la atención y que me gusta mucho y que nosotras las mujeres que somos casadas debiéramos reflexionar y pensar cuán cercanos siempre estamos a nuestros esposos. La referencia mayor la encontramos en Hechos, capítulo 18, de los versículos del 1 al 4. Yo voy a buscar en mi Biblia esa referencia porque quiero utilizarla.
Hechos capítulo 18 del 1 al 4, también en el versículo 18 de ese mismo capítulo, hay una referencia a ellos en el versículo 24 también. En Romanos capítulo 16, los versículos 3 al 4, allí también se habla de ellos. En Primera de Corintios capítulo 16, versículo 19. Y en segunda de Timoteo 4:19. En todas estas referencias nosotros escuchamos, vemos, leemos, podemos visualizar el trabajo de Priscila y su esposo Aquila, como se menciona en la Biblia, porque hay mucho que aprender de esta pareja. Esta mujer extraordinaria es una mujer que se destaca en todo momento. Es una persona que se presenta, y en mi investigación encontré que su nombre significa antigua, y que es un nombre que se utilizaba para usarla en familias que venían de buena posición social, lo que me lleva a concluir que Priscila era una hija criada en un hogar de buena posición financiera. Era una muchacha o una mujer sobresaliente, era una mujer culta, estudiosa, parece que buenos hábitos, había sido formada con esos buenos hábitos, y era una mujer espiritual muy consagrada y de convicciones muy firmes. Adicional a esto, era de estirpe, de sangre real. La Biblia no dice si era bonita, si no era bonita. Tampoco dice que hubiese procreado hijos. Ella estaba casada con un hombre, un judío, dice la Biblia, y vamos a leer allí en el capítulo 18 de Hechos para tener una mejor idea mientras yo voy explicándoles los puntos que tengo aquí anotados. En Hechos 18, desde el versículo 1, leemos lo siguiente. Después de esto, ¿después de qué? El apóstol Pablo estaba en Atenas y tuvo su conflicto allí en Atenas. No le pusieron mucho cuidado y se formaron algunas situaciones difíciles, y entonces él se fue de Atenas porque donde no quieren escuchar la palabra, pues no perdamos tiempo con eso, vamos a seguir adelante por otro lugar. Así que se fue de allí, dice el versículo 1, se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, así que sabemos que el esposo de Priscila era un judío, natural del Ponto. ¿Qué era el Ponto? El Ponto era una pequeña porción de tierra en el norte de Asia Menor. De ese lugar era Aquila. Y estaba con su esposa Priscila. Hacía poco tiempo habían llegado de Italia, o sea, vivían en Italia, específicamente en Roma. Y se habían mudado de allí, habían tenido que salir de allí. La pregunta es, ¿qué pasó? Porque Claudio, ¿quién era Claudio? Era un emperador en ese tiempo. Había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. ¿Por qué? Investigué, tanto el comentario bíblico como otros comentarios explican que había muchos judíos ahí viviendo en Roma, pero que de vez en cuando los que eran judíos también, pero no creyentes, sino los incrédulos, con mucha frecuencia formaban problemas, conflictos, pleitos, y alborotaban mucho a la ciudad.
entonces, debido a estas situaciones de pleitos entre no cristianos y cristianos, se formaban esas situaciones que alteraban el orden público y que creaban unas revueltas muy fuertes y difíciles de aplacar. Y entonces el emperador no quiso tener más a esas personas allí y dijo que todos los judíos se salieran de aquí. Bueno, todos no se fueron, pero muchos se fueron a diferentes lugares y entre esos que se fueron estaban Priscila y Aquila. Dice el versículo, Pablo fue a verlos. Y en el versículo 3 dice, y como hacía tiendas de campaña, al igual que ellos, se quedó para trabajar, para que trabajaran juntos. Entonces, aquí encontramos otro detalle. Esta pareja se dedicaban a hacer tiendas de campaña. ¿Cómo era esto? Este era su negocio. Siempre Aquila y Priscila, mientras vivieron en Roma, tenían ese negocio, era muy próspero, porque por supuesto en Roma, pues una capital, un lugar bien conocido, un lugar bien desarrollado, el negocio era próspero, pero cuando vino el problema de que los sacaron de allí y se van a Corinto porque Corinto también es una ciudad próspera, es una ciudad que tiene mucho movimiento comercial. Entonces ellos se van allí para establecerse y como quien dice, bueno, vamos a cruzar otros horizontes, vamos a probar cómo nos va en otro sitio. Allí los encuentra el apóstol Pablo. No dice en ningún lugar donde yo estuve investigando que ellos fueran creyentes que se convirtieron al evangelio como producto de la predicación del apóstol Pablo. Parece que ellos ya habían escuchado y aceptado el mensaje y simplemente Pablo los conoció allí. ¿Por qué los conoció allí? Porque encontré que había la costumbre de que todos estos judíos, o a lo menos la gran mayoría de ellos, que eran creyentes, buscaban ubicarse en ciertos lugares donde los que venían pudieran identificarse con ellos y pudieran anexarse a ese grupo de creyentes cristianos. Entonces, así se conoce Pablo con ellos. Adicional a que Pablo sabía hacer el mismo trabajo que Priscila y Aquila hacían. Y quizás ustedes se preguntaran como yo me pregunté, pero ven acá, si esta muchacha viene de una familia de buena posición, si Aquila era un hombre relativamente bastante rico, bastante bien económicamente, ¿cómo es que se dedican a esto? Bueno, encontré que entre la juventud y las familias, y esto es algo que me llamó mucho la atención, las familias de cierta posición económica acostumbraban a enseñar a sus hijos a que también aprendieran, además del desarrollo intelectual, de conocimientos académicos, que aprendieran algo manual, algún oficio, algo que ellos pudieran hacer, aunque fuera, me imagino, no lo leí, pero aunque fuera como un hobby, como un pasatiempo. La cosa es que llegó una circunstancia en la vida de estas tres personas que tuvieron que echar mano de eso que habían aprendido. Y el apóstol Pablo también lo había aprendido a hacer. No era un trabajo fácil, porque había que trabajar con pieles muy ásperas de cabra, había que cortar pedazos grandes, había que coser y el manejo de esas pieles no era sencillo, eran pesadas, era difícil, había que pasar por varios procesos. Pero ahí tenían a Aquila y a Priscila su nuevo negocio, otra vez aquí en Corinto, y el apóstol Pablo que llega hasta acá se une a ellos y trabaja con ellos para también ganarse la vida y no ser una carga financiera para esta pareja que con tanto gusto lo recibió, abrió las puertas de su casa
y compartió con ellos momentos muy importantes. Me imagino que en más de una ocasión el apóstol Pablo y Aquila conversaban sobre puntos doctrinales, sobre aquellas cosas que eran la pasión del apóstol Pablo y que evidentemente Aquila se identificaba con eso y por supuesto Aquila desde su posición, cosiendo, cortando o no sé cómo, pero en ese mismo lugar escuchaba las conversaciones del apóstol Pablo con su esposo. Y como era una mujer tan inteligente y una mujer que sabía de la palabra de Dios y que tenía un deseo por crecer espiritualmente, ella también investigaría y ella también se preocupaba por crecer en el conocimiento de la palabra. Más adelante vamos a saber cómo podemos comprobar eso, si no es que hay ningún versículo en la Biblia que diga específicamente. Si Aquila y Priscila estudiaban específicamente la Biblia. Así que esta muchacha o esta mujer casada con este hombre era una mujer muy industriosa y muy identificada a echar para adelante el negocio de su esposo y trabajar con él. Fíjate, y encontramos allí que en el versículo 4 del capítulo 18 dice: todos los sábados discutían en la sinagoga, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Lo que quiere decir que este trío de misioneros estaban bien activos y aprovechaban cada oportunidad en el lugar de trabajo, en la sinagoga, en el pueblo o donde quiera estuvieran para dar a conocer el mensaje en una forma interesante. Pero yo quiero que hablemos por unos minutos. Vamos a imaginarnos cómo sería el matrimonio, perdón, de esta pareja. En su papel de esposa, ¿cómo visualizamos a Priscila? Bueno, todo el tiempo al lado de su esposa, de su esposo, apoyando completamente a su esposo, no solamente en el área financiera, sino también en el área espiritual y misionera. Se nota que era una esposa muy leal. ¿Por qué razón? Porque cuando leemos las referencias bíblicas de ello encontramos que al tiempo de estar allí, el apóstol Pablo se va a Éfeso y ellos se van con él. Y luego encontramos que regresan nuevamente a Corinto. Y luego encontramos que vuelven otra vez a Éfeso. ¿Y qué nos enseña esto? Se mudaban de un sitio para otro. Y aquí hay una similitud que yo encontré con la familia pastoral, ¿verdad? Y con algunos hermanos de iglesia que se mudan a diferentes regiones para iniciar la obra, para ir a predicar el evangelio. Están dispuestos a pasar por mudanzas. Y déjenme decirle, esto es una situación bien incómoda. Los de ustedes que estén conmigo aquí y que se hayan mudado en varias ocasiones, ya saben muy bien lo que quiero decirles. Porque no, mi esposo y yo en el tiempo que trabajamos para la iglesia nos mudamos 19 veces. De ciudad en ciudad, de país en país, de área en diferentes áreas, de un sitio para otro. Y había ocasiones en las que yo le decía a mi esposo, como que no abramos todas las cajas de la mudanza, por si acaso llega que tenemos que volvernos a mudar, no las llevamos cerradas como las trajimos aquí. Las mudanzas son toda una tragedia. Cuando nos mudamos aquí, mi esposo me dijo, ¿sabes qué, mi amor? De aquí para el cementerio y del cementerio para el cielo. Y es que mudarse es bien incómodo. Pero yo encuentro que esta mujer, cada vez que su esposo y el apóstol Pablo decían, vámonos a un lugar, ellos se iban a ese sitio porque estaban tan identificados con la misión que había que cumplir, que la mudanza para ellos no era un problema. Y saben, esto me llevó a reflexionar porque he conocido muchas mujeres casadas cuyos esposos por asuntos de trabajo han sido trasladados o movidos a diferentes lugares y ellas dicen, yo de aquí no me muevo, no me voy, que se vaya él, yo no.
Son decisiones muy difíciles, yo estoy de acuerdo con eso y las circunstancias varían. Pero yo quiero decirte que si tú eres una esposa especialmente de un pastor, tú debes estar dispuesta a ir a donde el Señor te mande. Y tú dirás, es que no es a mí que me manda, es a mi marido. No, estás equivocada. Cuando estás al lado de un hombre que sirve al Señor en el ministerio, a donde Él va, tú también tienes que ir. Escúchame, tú también tienes que ir. Porque el llamado es también para ti. Yo recuerdo en una ocasión que mi esposo fue trasladado para un lugar y yo estaba muy ocupada en la casa recogiendo y empacando y llegó una llamada telefónica. Cuando contesté la llamada telefónica, del otro lado de la línea había una persona que dijo: hermana, me enteré que los trasladaron y quisiera preguntarle para el sitio donde van. Yo lo conozco, no es fácil, es muy difícil. Y no sé si felicitarlos o darle mi sentido pésame. Yo quiero decirte, amiga, que me acompañas aquí esta tarde o verás este video después. Cuando yo escuché esa expresión, los felicito o les doy mi sentido pésame, sentí tristeza. Porque nunca un siervo de Dios va a un sitio para fracasar. Cuando Dios lo llama, y me voy a acercar un poquito a la pantalla, porque es Dios que te llama, aunque tú sientas que fue una junta que te mandó para castigarte por esto, por aquello, por lo otro, porque el enemigo pone en la cabeza 1000 maneras de pensar y de conjeturar. Sea la circunstancia que sea, cuando Dios te llama, si te llevan a ese sitio donde supuestamente es lo último, que para allá mandan a los que ya dicen que no sirven, déjame decirte que Dios nunca te llamará para fracasar. Y ese día a ese hermano yo le dije: pues ¿sabe qué? Felicíteme, porque yo voy porque nos manda el Señor. Y si nos manda el Señor, allí habrá almas que ayudar, habrá lecciones que aprender y habrá momentos de mucha bendición. Así que yo voy en el nombre de Dios. No me dé el sentido pésame. No me acompaña la tristeza a ese lugar. Y quiero decirle que fueron años difíciles los vividos en ese sitio. No lo niego, pero fueron también años muy bendecidos para mi esposo, para mis hijos. Aprendieron grandes lecciones que la vida no enseña de otra manera, sino así de esa, y para mí también. Y los valoro y los tengo en mi recuerdo como los momentos en los que Dios me enseñó lecciones muy especiales. Así que admiro mucho a Priscila, porque se movió como una misionera donde tenía que moverse. Se olvidó de las comodidades que dejaba atrás y se fue con su esposo a cumplir la misión que Dios le había encomendado. Así que mirando el matrimonio me doy cuenta que esta mujer sabía lo que era acompañar a su esposo en las buenas y en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez. Como fuera, allí estaba ella con él. Y a pesar de todas las circunstancias, la Biblia nunca señala que a ellos les fue mal o que se arrepintieron de haberse movido de ese lugar. No, al contrario, en todos sitios trabajaron juntos, predicaron juntos. Y en muchas ocasiones se da la idea de que se menciona a ella primero que a él, porque tal vez ella era más dinámica y tal vez ella se desenvolvía en algunas circunstancias mejor que él. Y aquí entro a otro punto que me llamó mucho la atención y que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Y es el hecho de que si tú eres una mujer que te identificas con dones mayores que los de tu esposo, si tú sientes que hay cosas que para ti son mucho más fáciles de realizar que para tu esposo, si tú te sientes y te identificas como una mujer privilegiada,
yo quiero decirte que la grandeza tuya no está en pregonarlo ni en querer que se te reconozca. La grandeza tuya está en poner esos dones al lado de los de tu esposo y hacer un equipo de trabajo que Dios bendiga. Si te pones a esperar que se te reconozca, si quieres luchar por tu espacio porque tú lo sabes hacer mejor que él, vas a vivir el resto de tus días siempre con una sensación que se llama inconformidad, porque nunca vas a sentir que se te reconoce como se te debiera reconocer. Ese no es el espíritu para trabajar para Dios. Ese es un espíritu que, aunque hable de Dios y predique de Dios, tiene todavía que someter la voluntad a Dios para reconocer que Dios usa a muchos de diferentes maneras y que aunque te puso al lado de una persona de la cual tú reconoces que tienes tal vez mayores dones, o los que están alrededor tuyo dicen, ay, pero ella lo hace mejor que usted, ay, pero ella sabe mejor que usted. Cuídate de no dejar que eso entre en tu corazón, porque ese no es el verdadero espíritu. Priscila no tenía ese problema. Mira que en una ocasión donde estaban, llegó nada más y nada menos que a su casa uno de los hombres más inteligentes y más versados, que se llamaba Apolo, un hombre preparado en muchas letras. Y llegó y ya estaba convertido, pero no tenía el conocimiento completo de la verdad, como era necesario para que la iglesia fuera ministrada correctamente. ¿Y quién crees tú que le ayudó? Priscila. Priscila con su esposo se dio cuenta, tenemos que ayudar a este muchacho, tenemos que ayudar a este joven para que él entienda la verdad completa y pueda predicar no lo que él sabía hasta ahora, sino lo que ya todos nosotros hemos aprendido. ¿Te das cuenta por qué te digo que Priscila era una mujer muy inteligente, muy preparada y se ocupaba en crecer ella espiritualmente? ¿Cómo pudo darse cuenta de que Apolos lo que decía no era lo que la iglesia necesitaba en ese tiempo? Porque era una mujer que se dedicaba también a escuchar, a investigar y a aprender. El hogar de esta mujer era un hogar de puertas abiertas. Qué lindo eso, ¿verdad? Era un hogar donde todas las necesidades eran atendidas, donde las personas que trabajaban para predicar el evangelio podían llegar, donde los nuevos conversos podían ir para hablar de su fe, para orar, para compartir sus experiencias espirituales. Era un hogar donde se podía aprender, donde se respiraba, dice en varios lugares que encontré, una atmósfera acogedora y de tranquilidad. Pues claro, es que donde mora el Señor así es. Y te pregunto, ¿cómo es la atmósfera de tu casa? Tú que eres una mujer cristiana, tú que asistes a la iglesia, tú que quizás tienes un esposo que también es creyente. En la atmósfera, en el ambiente de tu hogar, se respira que ustedes son creyentes, practicantes de la fe que han aprendido y que han recibido. Ese era el ambiente de la casa de ella. ¿Y cómo era posible que pudiera trabajar tanto haciendo carpas y haciendo todo y también cuidando el ambiente de su casa? Bueno, es que cuando estamos con el Señor, Él todo lo que tocamos lo bendice. Yo soy una convencida de eso, ¿verdad? Bueno, muchas referencias hay de ellas. En una ocasión, en el libro de de Timoteo, en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3 y versículo 12, creo, por allí, el apóstol Pablo dice que saluden, que recuerden a Priscila y Aquila. Y es posible, encontré en algunas de las investigaciones que hice, que ya Priscila madura, ya una mujer avanzada en edad, el apóstol Pablo le pidió que fuera a ayudar a Timoteo en la iglesia de Éfeso
para que le ayudara a este joven ministro, porque con la experiencia que ella tenía, con todo lo que había aprendido y todo lo que había sido su ministerio, ella podía ser de gran influencia, como tú y yo podemos ser de gran influencia para las nuevas generaciones de jóvenes que están dedicados a la predicación y para las personas que se identifican con esto. Para mis conclusiones en la vida de Priscila, junto con su esposo aquí, lo que te digo que lo disfruté muchísimo porque es la imagen de una pareja dedicada completamente al Señor, felices, contentos, satisfechos. Encontré lo siguiente. Priscila fue una mujer que siempre estuvo junto a su esposo, dispuesto a seguirla. Fue una mujer que lo apoyó en todo momento en su trabajo. Yo tuve la oportunidad de ser la secretaria de mi esposo en una ocasión y eso es una tarea difícil. Por eso yo sé que hacer el mismo trabajo del esposo no es fácil. Hay que orar mucho. Fue un ejemplo de hospitalidad para todo el que llegaba a su casa. Pablo, Apolos, creyentes, todo. Su casa era abierta. Inclusive vas a encontrar en las referencias que te di que en varias ocasiones el apóstol Pablo habla de ella como la casa de Priscila y Aquila, donde se reúne la iglesia. Convertir tu casa en iglesia, eso es una proeza. Tiene uno que primero estar muy convertido al Señor para poder compartir tu casa como una iglesia. Y por supuesto, allí ellos también compartieron muchas experiencias. Pasaron por muchos momentos difíciles. El apóstol Pablo dice que pusieron su cuello para defenderlo a él. Y es que cuando lees las referencias te das cuenta que el apóstol Pablo en más de una ocasión fue perseguido, quisieron matarlo, quisieron hacer tantas cosas con él y ellos estuvieron dispuestos a protegerlo, a cuidarlo, a ayudarlo, aún a expensas de que fueran reconocidos como seguidores de él, como practicantes de la misma fe del apóstol Pablo, cosa que en aquellos tiempos podía costarle la cabeza a más de uno. Pero Priscila y Aquila no tuvieron miedo de eso. Sirvieron en cualquier lugar y cuando se tuvieron que mover de un lugar a otro no protestaron. Lo hicieron con mucho gusto. Y en la epístola, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 13 y en el versículo 15, dice un versículo que será mi último versículo porque me gustó mucho. Así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Yo creo que Aquila y Priscila entendieron esto y todo el tiempo compartieron con otros, pasaron por muchos sacrificios, hicieron frente a muchas dificultades, pero siempre con la bendición de Dios. La tradición dice que Priscila fue una mártir y que sufrió y murió como una mártir. Entonces, leyendo sobre eso, que no puedo dar fe completa, pero no me extrañaría que eso fuera así, encontré una reflexión que comparto contigo para concluir. Y dice así: seguramente será maravilloso para un mártir morir con lágrimas en los ojos, sabiendo que cuando los vuelva a abrir, encontrará las manos de Jesús limpiando sus lágrimas. Yo creo que esa pudo haber sido una experiencia de Priscila y su esposo si murieron ambos como un mártir. Será de gran gozo supremo expresar que nuestra felicidad por el Señor nos llevó a pasar por muchas dificultades, pero que cuando estemos con Él para siempre,
todo será alegría al recordar nuestra vida de servicio para Él. Así que si esta mujer murió sufriendo y en lágrimas por Jesús, Jesús enjugará sus lágrimas y le dará la corona de victoria, como también lo podemos hacer tú y yo por nuestra fidelidad a Él. Vamos a orar. Señor Dios, gracias por este lindo modelo que hay en tu palabra de un matrimonio completamente dedicado a ti. Gracias por esta mujer excepcional. Gracias por esta mujer que nunca se antepuso a nada, sino que siguió a su marido, siguió tus indicaciones, albergó a tantos creyentes en su casa, se expuso a tantos peligros por amor a la predicación del Evangelio. Gracias porque mujeres así son una inspiración para nosotros. Matrimonios así nos ayudan a seguir adelante. No somos perfectos, tenemos muchísimos problemas, muchísimas dificultades que enfrentar, reacciones que nunca debiéramos experimentar, pero las experimentamos por nuestra condición pecaminosa. Pero hoy, Señor, te pedimos que nos ayudes para serte fieles hasta el día cuando podamos sentarnos contigo y escuchar de ti las palabras: bien, buen siervo fiel. Me fuiste fiel en la tierra, hiciste más de lo que yo te pedí por amor a mí. Ahora entra en el gozo y disfruta lo que yo tengo para ti como producto de tu sacrificio en la tierra. Que esa sea nuestra experiencia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos. Gracias por acompañarme en esta tarde. Y si Dios nos da vida y salud, nos vemos la próxima semana. Los quiero mucho. Bendiciones.